Ok, buenos días. Soy Leonor Bonilla Quesada, soy R1 de Medicina Interna. La clase de hoy va a tratar sobre hipertensión arterial sistémica. Específicamente vamos a hablar del tratamiento. El doctor Abraham Hernández fue el que me ayudó a coordinar la clase. Aquí como una primera diapositiva coloqué la clasificación de hipertensión. Esta tablita ya la vimos el día lunes con Lalo. Quisimos hacerla de esta forma para poder identificar cómo las diferentes guías, o bueno, las guías más importantes, que serían la guía de la American Heart Association y de la Sociedad Europea de Cardiología, nos clasifican de diferente forma la hipertensión arterial. Bueno, en esta lámina lo que quiero demostrar es que es la importancia que nos da disminuir la presión arterial, ya sea con un tratamiento farmacológico o con intervenciones no farmacológicas. La reducción de 10 milímetros de mercurio en la presión arterial sistólica o de 5 milímetros de mercurio en la presión arterial diastólica nos va a dar diferentes reducciones de riesgos dependiendo, bueno, reducciones de riesgos cardiovasculares. En general, se dice que tiene una disminución del 20% en complicaciones cardiovasculares mayores, de 35% en ictus, de 20% en eventos coronarios, la reducción de 40% en desarrollo de insuficiencia cardíaca y en general tiene una reducción del 10 al 15% en la mortalidad. De ahí la importancia de que cuando se detecte a un paciente que tenga hipertensión o que dependiendo de la guía, si es de la American Heart Association, pues que sea una hipertensión ya en estadio 1, pues se comience con el tratamiento no farmacológico o inclusive antes se comiencen con estas medidas no farmacológicas. Sobre el inicio del tratamiento, pues dependiendo de la guía, también vamos a tener diferentes indicaciones. La guía de la American Heart Association nos va a decir que en una presión arterial entre 130 a 139, de 80 a 89, que sería ya un estadio 1, y con un riesgo cardiovascular menor al 10%, sin que la persona tenga otros factores de riesgo cardiovascular, como algún evento ya cardiovascular previo, se va a iniciar un tratamiento no farmacológico. Se le van a dar indicaciones al paciente sobre qué es lo que podemos hacer para mejorar esta presión o para evitar que siga progresando. Ahorita más adelante vamos a ver las intervenciones no farmacológicas, pero pues es muy importante para evitar la progresión o para comenzar con el manejo unas intervenciones no farmacológicas. Nos dice que si el paciente ya está en un estadio 1 con una clínica de enfermedad cardiovascular previa o un riesgo cardiovascular mayor o igual al 10% a 10 años, el tratamiento va a ser farmacológico. Tenemos que iniciar con un tratamiento farmacológico en ese momento. Y también nos dice que si la presión es mayor o igual a 140/90 con un riesgo cardiovascular menor, aquí aunque sea el riesgo menor a 10% en 10 años, también se va a iniciar un tratamiento farmacológico. Y también se va a iniciar un tratamiento farmacológico si la presión está entre 140, 159 y 90/99 la diastólica, aún teniendo un bajo riesgo cardiovascular. En la guía de la AJA, así como las demás guías, nos dicen que si tiene una presión mayor a 160/100, se va a iniciar tratamiento farmacológico en todos los casos. En esto coinciden todas las guías de que si un paciente ya está teniendo este nivel de presión, pues se va a tener que iniciar un tratamiento farmacológico. También quisimos hacer la revisión del JNS8, que bueno, en estas recomendaciones, porque es un manejo más de recomendaciones, pues nos hace la diferencia entre pacientes que tengan más de 60 años y pacientes que tengan menos de 60 años. Dependiendo si el paciente tiene más de 60 años, se va a tener como que un límite más arriba sobre la presión para iniciar un tratamiento. En este caso va a ser 150/90 y la meta en estos pacientes mayores de 60 años va a ser de 150/90, una presión objetivo. Y si el paciente es menor a 60 años, pues se va a hacer un poquito más estricto con la recomendación de inicio de tratamiento, que va a ser mayor o igual a 140/90 y la meta pues va a ser menor a 140/90. Igualmente, las metas en un paciente con diabetes o enfermedad renal crónica va a ser menor a 140/90 y los fármacos que nos recomienda la JNS8, dependiendo si el paciente es afroamericano o no, pues en los pacientes afroamericanos los más recomendados son los diuréticos tiacídicos y los bloqueadores de canales de calcio. La guía europea nos dice que
Bueno, en la guía europea nos da como un poco de más rango hacia cuándo iniciar el tratamiento farmacológico en una presión arterial sistólica entre 130, 139, de 80 a 89, que sería para ellos una presión normal alta. Se va a iniciar un tratamiento no farmacológico. Pues aquí es importante recalcar que a pesar de que ellos no lo consideran hipertensión, sí nos están diciendo que ya tenemos que tener una intervención con el paciente. A pesar de que no es farmacológica, pues sí hay que tener una intervención para evitar que siga progresando. En el caso de que el paciente esté en este rango, pero tenga eventos cardiovasculares o una cardiopatía isquémica específicamente, pues ya se va a iniciar tratamiento farmacológico. El siguiente punto para la guía europea es una presión entre 140 a 159, de 90 a 99. Si la persona tiene bajo riesgo cardiovascular, se va a iniciar tratamiento no farmacológico y se va a evaluar de 3 a 6 meses si estas medidas están funcionando al paciente, si está teniendo una buena adherencia o si es necesario empezar con un tratamiento farmacológico. Y posteriormente, si el paciente tiene un riesgo cardiovascular moderado a alto, ya se va a iniciar tratamiento farmacológico. Igualmente, si la presión está mayor o igual a 160, 100, también se va a empezar un tratamiento farmacológico. Esta es una tablita como resumen de lo que acabamos de mencionar. Simplemente pues recordar que el seguimiento se hace o que la escala de no farmacológico a farmacológico, la guía europea nos recomienda que sea de 3 a 6 meses. Las guías nos hablan mucho sobre este cálculo de riesgo cardiovascular para poder iniciar el tratamiento, como ya lo mencioné, pero ¿qué es lo que nos recomiendan cada guía? La primera parte de la diapositiva nos habla de la recomendación que hace American Heart Association, que nos habla sobre el índice ACSBD, Atherosclerotic Cardiovascular Disease. Este riesgo va a ser a 10 años y nos lo va a clasificar en bajo, en borderline, en intermedio o en alto, dependiendo de lo que nos dé la calculadora del paciente. Y pues lo mismo que habíamos visto, que para iniciar un tratamiento antihipertensivo farmacológico vamos a estar en estadio 1 con un riesgo mayor 10% a 10 años. La guía europea nos habla sobre el SCORE, el sistema Systematic Coronary Risk Evaluation, que nos va a dividir en bajo, moderado, alto y muy alto. Igual nos va a evaluar un riesgo de muerte cardiovascular a 10 años y va a tener como consideraciones la edad, el sexo del paciente, si fuma, los niveles de presión arterial sistólica y los niveles de colesterol. Y bueno, vamos a empezar a hablar de las intervenciones no farmacológicas. Dentro de estas intervenciones no farmacológicas, pues tenemos varias que ahorita vamos a ir desglosando una por una, pero no sé si alguien sepa cuál es la que tiene mayor impacto. Muy bien. La pérdida de peso es el que mayor impacto va a tener y bueno, así como en esta primera diapositiva, pues vamos a tener que va a ser una intervención que nos va a dar una dosis respuesta dependiente de cuánto el paciente esté perdiendo peso. Las guías nos dicen que 1 milímetro de mercurio por cada kilogramo de peso perdido. Lo que yo encontré es que incluso en los pacientes con hipertensión se puede llegar a una disminución entre 8 y 20 milímetros de mercurio en la presión sistólica si el paciente pues tiene una pérdida de peso. Ese dibujito que está aquí, perdón, es de la Guía Mexicana de Hipertensión Arterial. Ella pues nos representa con diferentes imágenes cómo sería la reducción de la presión arterial dependiendo de la intervención que hagamos. Y las guías como tal no refieren un índice de masa corporal óptimo, no nos dicen en esto debe de estar el paciente para que tenga una buena presión arterial. Sin embargo, pues se recomienda que sea un índice de masa corporal entre 20 y 25 para los menores de 60 años, pero también nos hace énfasis en que tiene que tener una circunferencia de cintura para varones menor a 94 y para mujeres menor a 80. Pues recordemos que el índice de la circunferencia de cintura pues nos va a hablar sobre el acúmulo de grasa visceral. También otra recomendación muy importante es realizar ejercicio físico. Para que podamos perder peso o tener una pérdida adecuada de peso, pues tenemos que realizar ejercicio físico y tener una dieta saludable. Las guías nos recomiendan específicamente 2 tipos de dieta que ahorita vamos a marcar, pero el ejercicio físico pues también nos habla que podemos tener una disminución en pacientes hipertensos de
de 5 a 8 milímetros de mercurio. En pacientes que son normotensos podemos tener de 2 a 4. La recomendación que nos hace es que sea un ejercicio aeróbico durante 30 minutos al día. Sin embargo, ahorita igual más adelante pongo una tabla como resumiendo todo, y en esta tabla pues ya vemos que nos dan diferentes recomendaciones dependiendo del tipo de ejercicio que esté realizando el paciente. El ejercicio más recomendado pues es el ejercicio aeróbico entre moderado e intenso de 5 a 7 días a la semana, teniéndolo como 30 minutos al día o 150 minutos a la semana. Y también recomiendan ejercicios de resistencia 2 a 3 días a la semana. Realmente, ahorita vamos a ver los otros ejercicios, que es de resistencia y ejercicio solamente dinámico, pero el que más evidencia tiene para una disminución de la presión es el ejercicio aeróbico. Igual, pues nos menciona que puede haber un aumento gradual en el ejercicio aeróbico moderado o intenso de 300 minutos, incluso en los pacientes más jóvenes con más capacidad de realizar ejercicio físico, a 150 minutos en pacientes que a lo mejor no tienen tanta capacidad de tener un ejercicio físico vigoroso. Es importante también mencionar que para que esto sea significativo, los pacientes tienen que llegar a una frecuencia cardíaca máxima entre 65 y 75%. La frecuencia cardíaca máxima se va a calcular 220 menos la edad, pero el paciente no tiene que llegar al 100% de su frecuencia cardíaca máxima. De hecho, eso sería un poco contradictorio. El forzar al corazón a llegar a tanta capacidad se requiere entre 65 y 75%. Y no debes dejar pasar en lo de la actividad física, son 5 días a la semana, pero no debes dejar 2 días consecutivos. Ah, ok. Eso es muy frecuente, ¿no? O los... Entonces, lo adecuado es que no pasen más de 4 horas entre un día que descansas y el otro. Sí, también los pacientes que solamente, bueno, las personas, ¿no? En general, que solamente hacen ejercicio los fines de semana y que eso tiene mayor riesgo de lesiones. Los sábados. Mayor riesgo. Sí. También, pues bueno, siempre la vida mencionan que es aeróbico, como era correr, nadar, por el estilo, pero también es, o sea, dependiendo de la biología y también la halterofilia, y la gimnasia y el levantamiento de peso, también tiene una reducción sobre el riesgo cardiovascular y por sistema de ejercicio de igual intensidad. Ok. También mencionan por grasa, la otra pues también las vías mencionan que se recomienda a los pacientes que sean 30 minutos de ejercicio inicial, debido a que se ha demostrado que a esos 30 minutos apenas es el inicio de la lipólisis y que lo recomendable es que se agreguen 20 minutos más, o sea que sean 50 minutos en total para que sea un ejercicio de buena calidad. También lo que menciona Leo de la frecuencia cardíaca media, se ha demostrado que con un paciente se le explica que si alcanza ejercicios con frecuencia cardíaca media puntual, lo que está ocasionando es resistencia cardiovascular. Entonces, para obtener una disminución del peso corporal, es decir, la lipólisis, tiene que ser exactamente el 70% de del tiempo que requiere de actividad física se varía dependiendo de la dieta. Por ejemplo, el de la americana, para buscar en días y en tiempo también. ¿Vale? Y la frecuencia cardíaca máxima puede ser menor en mujeres. Ok. ¿Y hay alguna fórmula para reducir? De hecho, hay buenas fórmulas para calcular la frecuencia cardíaca, pero para usos generales. Okay. Bueno, aquí también colocamos los diferentes tipos de ejercicio, el ejercicio aeróbico, resistencia dinámica y resistencia isométrica, que es como que las disminuciones de presión arterial que se han tenido. Como les mencioné, el que más evidencia tiene pues es el aeróbico, como nos decía Ernesto, caminar, correr, montar bicicleta o nadar, pero también está la resistencia dinámica, que si bien tiene una reducción menor, pues también es importante mencionarlo y mencionarle al paciente que pues también si a él le gusta realizar ese tipo de ejercicio, pues igual lo importante es que se mantenga activo y que no sea sedentario. Y el de resistencia isométrica, que es como un ejercicio más intenso, pero que también se menciona en las guías como qué tipo de ejercicio se tiene que hacer y en cuántas sesiones, ¿no? Que en este caso son 3 sesiones por semana. Y pues
regresando acá, pues sería lo que mencionamos sobre ejercicio físico. Sobre las dietas, pues también las guías hacen mucha mención sobre este tipo de dieta, ya sea la americana, que menciona más la dieta DASH, y la europea, que habla más sobre la dieta mediterránea en general. Pues la dieta que tiene que tener un paciente hipertenso y un paciente y una persona en general, pues para mantenerse saludable, pues una dieta rica en verduras, en frutas, que tenga todos los componentes también de proteína, carbohidratos, una dieta muy variada, pero sí hacen mucho énfasis en el consumo de frutas y verduras. Esto, bueno, la dieta DASH, pues es una dieta que tiene una reducción en sodio. Y ahorita vamos a hablar un poquito sobre la reducción del sodio y sobre el aumento en la dieta del consumo de potasio, pero se refiere que esta dieta justamente hace este equilibrio que se necesita de disminución de sodio, aumento del consumo de potasio. Refieren que las dietas, cuando se combina con pérdida de peso y con la reducción de sodio, pues tienen un mejor efecto, incluyendo en pacientes que han tenido pues resistencia a los tratamientos. Estas dietas pues tienen una disminución entre el 11 milímetros de mercurio en pacientes que son hipertensos y 3 milímetros en pacientes que son normotensos. Lo que se refiere aquí, pues igual es una dieta pues alta, en específico la dieta mediterránea pues va a ser alta en omega 3, alta en consumo de aceite de oliva, en pescados, en general. Eso de ahí, eso es una de las principales limitantes que creo para el control de hipertensión en nuestra población. No es un hábito social, pero incluida la CIA, y decirle a un paciente que solo tiene queso, papa y nopal en su dieta, decirle, vas a comer salmón y pescado 3 veces a la semana, y la verdad a los días vas a comprar, bueno, por ejemplo, aquí en la ciudad, verduras, y por tu ambiente laboral tienes que cargar con ellas, y aparte yogur griego, y no, tu aceite 1, 2, 3, ya no me puedo comprar aceite de oliva griego, y sí. Son muy extraordinarios para la población, normalmente no para la edad, pero pues para un gran sector sí lo es. Entonces aquí siempre intentar juntarse con un nutriólogo o con alguien que sepa del tema para usar la dieta lo mejor posible. Sí, claro, todas las adecuaciones van a ser siempre importante individualizarlas, justamente porque pues no todos tienen acceso a este tipo de alimentos, no todos pueden tener el tiempo tal vez de realizar el ejercicio físico, pero sí comentarle al paciente como cuáles son la importancia de esto y si, como dice Ernesto, pues ajustarlo a sus posibilidades, a las posibilidades de cada paciente. Dentro de la reducción de ingesta de sodio, pues se refiere que de 5 a 6 milímetros de mercurio puede reducirlo en pacientes hipertensos y en pacientes normotensos de 2 a 3 milímetros de mercurio. La guía europea recomienda que sean menos de 5 gramos de sal al día, en general, ¿no? Más de 5 gramos de sal ya se está consumiendo un exceso de sodio, y en la guía americana pues se recomienda que sean menos de 1500 miligramos por día de sodio, y lo ideal es que se reduzca menos de 1 miligramo al día. Esta intervención pues nos va a ayudar a bloquear el eje renina-angiotensina-aldosterona, y pues se refiere que se tiene una buena respuesta con este tipo de intervención. Sin embargo, va a disminuir su efectividad conforme pase el tiempo, porque los pacientes pues van a tener una baja adherencia a esto. Y los que sustituyen el sodio por el potasio, los saleros tienen potasio, ¿qué tal son buenos? Pues referente al potasio, justamente lo que nos dice es que no se recomienda que el paciente tenga una sustitución de potasio como tal. O sea, no nos dicen, no tienes que agregar más potasio, no tienes que consumir píldoras con potasio. Simplemente tienes que consumir alimentos que sean ricos en potasio. Y justamente, pues, la dieta DASH y la dieta mediterránea pues mantiene alimentos pues como con alto consumo o con alto índice de potasio, ¿no? Dentro de ellos. Pues menciona que el potasio dietético está inversamente relacionado con la presión arterial. Un alto consumo, una elevación en el consumo de potasio pues va a disminuir la presión arterial, y también refiere que se ha encontrado una menor incidencia de eventos vasculares cerebrales si el paciente consume de 60 milimol de cloruro de potasio, y que esto puede reducir incluso 2 milímetros de 2 milímetros de mercurio en la presión en adultos que son normotensos, y de 4 a 5 en adultos que son hipertensos.
El nivel de ingesta adecuado de potasio, pues la OMS nos da su recomendación que sean de 3.510 miligramos por día y la guía americana nos dice que sean 4.700 miligramos por día. Esto también está en una guía dietética para americanos, que pues es la misma recomendación que nos hace la American Heart Association. Y pues justamente nos dice que entre 4 o 5 raciones de frutas y vegetales, o sea, sería como incluir una ración en cada comida, pues nos van a proveer entre 1.500 y 3.000 miligramos de potasio. Y pues justamente lo que les decía al principio, se refiere que no tienen que agregar más potasio a su dieta, sino comer estos alimentos o consumir estos alimentos que son ricos en potasio. Yo quisiera aportar algo respecto a la sal. Bueno, los guías, la norma siempre menciona que siempre, bueno, la recomendación es que al día de sal tiene que ser menos de 5 gramos. Sin embargo, nosotros cuando estamos en una consulta y se lo decimos al paciente, los pacientes se quedan con mucha duda, ¿no? De qué son 5 gramos, ¿no? Entonces, yo creo que una experiencia social es la investigación de cuánto sería el equivalente para poder, vaya, darles una referencia a los pacientes por los 5 gramos. Y lo que yo encontré es que una cucharadilla de café es proporcionalmente a 6 gramos máximo de sal o 15 pizcas. Vaya, varía del tamaño del paciente, pero el promedio son de 14 a 15 pizcas, porque podemos decirle que consuman todo el del paciente, con eso cubre los 6 gramos o 5 gramos que menciona la norma oficial. Sí, justamente son entre 14 y 15 pizcas, y lo que refiere es que es una cucharadita de café al ras, no una cucharadita así rebosante de sal cafetera. No crees. En México cenan los 10 y los 12 gramos. El cloro de potasio puede ayudar, es como un sustituto de la sal, o sea, te da sabor y hace alimentos. Pero sí, unas dietas consideradas altas en potasio no mejoran Aunque sí, no, los enlaces no. Además, ¿te acuerdas? Si fue capaz en mi clase que hacen potasio con elevación de aldosterona. Lo eleva. ¿Y qué acción tiene la aldosterona? Va a retener sodio y agua y esto nos va a elevar la presión. El paciente y aparte los fibróticos. Entonces, igual en el nivel endotelial. No, no es recomendado. No es el cambio de sodio por el potasio. De sodio por uno del potasio. Simplemente no le pongas. Exacto. No le pongas. No puedes. Exacto. Todos. Las recomendaciones sobre la disminución del consumo de alcohol y consumo de tabaco, pues también están hacia disminuirlos, ¿no? En general, o sea, se menciona que el consumo excesivo de alcohol va a tener un efecto vasopresor. Entonces esto pues nos va a elevar la presión arterial. La disminución de presión arterial que se tiene cuando los pacientes reducen el consumo de alcohol es entre 2 y 4 milímetros de mercurio. La guía europea nos dice que menos de 14 unidades a la semana en hombres y menos de 8 unidades a la semana en mujeres. Y la American Heart Association nos dice que menos de 2 o menos bebidas en hombres al día y menos de una bebida en mujeres. Lo que también encontré justamente en la American Heart Association es que va a depender de la dosis. Si un paciente tiene un consumo mayor a 6 tragos al día y esto lo reduce a la mitad, a 3 tragos al día, va a reducir aproximadamente 5.5 milímetros de mercurio. Pero bueno, justamente investigando más sobre pues cuánto es una unidad, pues aproximadamente pues son 14 gramos de alcohol puro, van a ser en 12 onzas y estos son 360 mililitros. Esto hablando de cerveza regular, porque esto va a ser diferente dependiendo del tipo de alcohol que consuma el paciente o del tipo de alcohol que estemos hablando. En caso de vino, van a ser 150 mililitros y considerando que el vino pues tiene un 12% de volumen de alcohol, si nos damos cuenta, pues aquí va a depender justamente más del volumen de alcohol a la cantidad que se está ingiriendo. Y de los otros alcoholes destilados, pues 1.5 onzas, ¿no? Igual, considerando que estos tienen 40% de volumen de alcohol. La disminución del tabaco nos va a dar una reducción en la presión arterial entre 5 y 10 milímetros de mercurio. Se encontró que en pacientes hipertensos y no hipertensos
cuando se les colocó un mapa, había un aumento de presión arterial diurna en general. Y pues disminuir. ¿Y cómo impacta eso en el riesgo cardiovascular? Pues en general, el dejar de fumar va a disminuir cualquier evento cardiovascular. Y lo hace, o sea, principalmente porque el consumo de tabaco va a tener, o sea, el tabaco tiene sustancias que alteran el endotelio. Entonces, pues o sea, en general las guías lo dicen como, si dejas de fumar vas a disminuir cualquier riesgo cardiovascular de cardiopatía isquémica, AVC. El tabaquismo tiene un impacto negativo en el ciclo circadiano de la presión arterial. Te hace perder el patrón de la presión arterial. Entonces, cuando tú suspendes el tabaquismo, recuperas esa hipotensión o disminución de la presión arterial de 10 minutos de mercurio durante la noche o el reposo, lo cual impacta en una cuestión de disminución de la cardiovascular. Las personas que no tienen ese descenso de la presión arterial por la noche se infartan más y tienen mayor probabilidad de tener evento cardiovascular. Por eso es un patrón que lo que nos decía el otro día el doctor Trujillo, que el mapa no solamente te dice si estás bien o mal controlado, sino que te da mucha más información. Y justamente el patrón de sueño vigilia y su comportamiento de relación a la presión arterial tiene un impacto positivo tiene un impacto en el riesgo cardiovascular, ¿no? Las personas que no descienden la presión arterial durante la noche tienen mayor riesgo. Y el cigarro genera eso. Yo le quise poner al paciente en algo que está dormido y bajó a los promedios a 80 de sus 40, que tiene tipo de perfusión, la mitad de su vida es 40 por la vez. Okay. Pues también la guía nos habla de lo que vimos justo en la clase de riesgo cardiovascular, de las opciones que le podemos dar al paciente para disminuir el consumo de tabaco. Estas dos tablitas son un resumen de lo que acabamos de hablar, justamente para verlo como un poco, tenerlo un poco más visual y saber cuánto nos va a ayudar a reducir la intervención que realicemos y las características que tiene que tener esta intervención. Justamente pues es como un resumencito. Ahora vamos a comenzar a hablar sobre las intervenciones farmacológicas, sobre lo que nos recomiendan las guías de iniciar a los pacientes, dependiendo de lo que ya vimos. Esto es, bueno, esto lo tomé y lo cambié un poco de la guía europea. Esta guía pues nos habla de una hipertensión no complicada, pero también engloba aquí a pacientes que ya tienen daño a algún órgano, pacientes que han tenido EBC o que tienen enfermedad arterial periférica. Nos dice que estos pacientes pues se pueden tratar de la siguiente forma, ¿no? Van a comenzar, la guía europea nos hace mucho énfasis en empezar siempre con terapia doble. Sin embargo, se recomiendan fármacos que sean en una sola píldora. Esto para mejorar la adherencia del paciente. Generalmente los pacientes ya están tomando varios medicamentos y se ha encontrado que mejoran su adherencia y mejoran su uso de tomar solamente una píldora por la mañana a estar tomando 2 píldoras por la mañana o 2 por la mañana y 2 por la noche. Entonces, bueno, se va a iniciar con una terapia doble en una sola píldora, preferentemente. Los fármacos que se van a preferir iniciar es un YECA o un ARA, más un beta bloqueador, un bloqueador de canales de calcio o un diurético. Esta medida pues se va a evaluar generalmente, o la recomendación es que se evalúe un mes, y si no llega a las metas, que ahorita vamos a hablar sobre los objetivos de tratamiento, vamos a ir a una terapia con una combinación triple. Igual aquí la guía europea nos sigue recomendando que sea un solo fármaco, y ya los fármacos que podemos utilizar, que son como los fármacos de primera línea, que también nos menciona la guía de la American Heart Association, pues es un YECA o un ARA, un bloqueador de canales de calcio más un diurético. Aquí ya estamos agregando el diurético tiacídico. Y bueno, lo importante igual es mencionar, ahorita lo vamos a ver como más gráfico, pero lo importante de mencionar es que los YECAs y los ARA pues no están recomendados combinarlos, porque se pueden incrementar sus efectos adversos, y al bloquear los dos el sistema renina-angiotensina-aldosterona pues no tienen una disminución de presión arterial, o si bien sí la van a tener, pero nos van a poder elevar los efectos adversos, porque los fármacos, ahorita los vamos a ver, pues van a tener los efectos adversos similares. Y después de eso vamos a pasar a una combinación triple. Esto ya puede ser con 2 fármacos. Más bien, de la combinación triple vamos a pasar a agregar espironolactona o algún otro fármaco. Esta ya puede ser utilizada con dos
pastillas o 2 tabletas y ya tenemos que considerar que el paciente puede estar teniendo hipertensión arterial resistente. Más adelante igual vamos a ver un algoritmo para ir descartando la hipertensión arterial resistente, pero aquí pues ya vamos a tener espironolactona y la dosis que nos va a indicar la guía es de 25 a 50 miligramos por día. Se puede agregar otro diurético, un bloqueador alfa, un bloqueador beta. Aquí tenemos que ver cuáles son las otras comorbilidades del paciente. Más adelante igual vemos como la indicación de los medicamentos en situaciones especiales que nos van a ayudar a decidir cuál va a ser ese fármaco. Hay que considerar que bueno, la que considera más la monoterapia es la American Heart Association, dependiendo de las características del paciente. Esta monoterapia pues, nos va a decir que puede ser utilizada en pacientes que son frágiles, adultos mayores que ya tienen un síndrome de fragilidad o pacientes que a lo mejor nos pueden dar hipotensión. La cuestión con los pacientes adultos mayores es que ellos van a generar cuadros de hipotensión más frecuentemente y tenemos que ir evaluando que si le damos 2 fármacos, pues tenga una adecuada monitorización de presión arterial, porque si no tiene riesgo de caída con esta hipotensión. Igual la American Heart Association nos dice que para el inicio los agentes de primera línea van a ser los diuréticos tiacídicos, los bloqueadores de canales de calcio, los inhibidores de la YECA o los bloqueadores de los receptores de aldosterona. Los bloqueadores beta se van a recomendar en cualquier fase de tratamiento siempre y cuando el paciente tenga insuficiencia cardíaca, angina, un infarto al miocardio reciente o en embarazadas jóvenes, más bien en embarazadas o en pacientes jóvenes que tengan probabilidad de embarazo. En esta lámina, pues quisimos poner cómo va a ser el seguimiento. Ya es como, o sea, igual ya lo mencionamos, pero para tenerlo un poco más visual, en la hipertensión en el estadio 1 con un riesgo cardiovascular de 10 años menor al 10%, que en estos pacientes ya iniciamos un manejo no farmacológico, como se los mencioné, vamos a tener una revaloración de 3 a 6 meses. En pacientes que ya se les inició un manejo farmacológico, la revaloración va a ser mensual, al igual que en pacientes que están en hipertensión arterial en estadio 2, con 2 fármacos diferentes, la revaloración va a ser justamente igual en un mes. En pacientes que llegaron con una presión mayor o igual a 180, 110, y se les va a iniciar el tratamiento farmacológico inmediato, se recomienda que los objetivos de tratamiento los alcance en una semana. Es importante que igual sus valoraciones sean mensuales y que en este seguimiento sea el estadio en el que está el paciente, pues se evalúe de forma integral lo que está pasando con el paciente, si el paciente está teniendo una buena adherencia y si no, el por qué, si está teniendo cuadros de hipotensión, si está teniendo dificultades para entender cómo es su farmacoterapia o si está teniendo complicaciones igual al realizar las intervenciones no farmacológicas. No nada más nos vamos a fijar en los niveles de presión, sino también vamos a ahondar un poco más en el por qué el paciente lo está cumpliendo y en si lo está haciendo bien, a pesar de que el paciente pues esté en metas. Dentro de los casos especiales que vamos a tratar, tenemos que es de un paciente que ya tiene hipertensión, pero también tiene enfermedad coronaria o enfermedad cardiovascular, como se los mencioné hace un momento, pues los bloqueadores de canales de calcio, en específico los beta bloqueadores, pues van a estar indicados en cualquier momento de la terapia. No es necesario como que esperar a que sea una combinación triple o una combinación triple y después se agregue el bloqueador de canal de calcio o el beta bloqueador. Entonces aquí podemos iniciar un YECA o un ARA más el bloqueador de canal de calcio o un beta bloqueador teniendo una terapia inicial doble. O también se puede combinar los bloqueadores de canales de calcio, los beta bloqueadores con el diurético. Aquí igual hacemos, ponemos ese recuadrito de considerar la monoterapia en pacientes que son frágiles o que tienen un síndrome ya de hipotensión, más bien de hipotensión, y que esto les puede conllevar un síndrome de caídas. Igual se menciona que también ya se puede agregar después de una combinación triple, pues una combinación triple más la espironolactona o algún otro fármaco. También es importante pues, realizar más estudios para ver si el paciente está teniendo una hipertensión arterial resistente, el por qué la está teniendo, porque como ya lo vimos en la clase de Ernesto, pues puede estar teniendo una hipertensión arterial secundaria. La cardiopatía isquémica sí nos divide la American Heart Association en si esta está estable o está inestable, ¿no?
La meta, como ahorita vamos a ver, casi para todos los pacientes, o más bien para todos los pacientes, va a ser menor a 130/80. Esta meta nos dice la guía que en pacientes con cardiopatía isquémica estable va a tener una reducción de complicaciones de eventos cardiovasculares en un 25% y en general una disminución de la mortalidad en todas las causas entre un 23 y un 27%. En pacientes que ya tienen cardiopatía isquémica estable, pues vamos a iniciar también con beta bloqueantes. No importa si esta cardiopatía fue hace 3 años o tiene previo 3 años de inicio, se va a poder iniciar como tratamiento de primera línea junto con los YECAS o los ARA2. Si el paciente no está en meta, se va a evaluar si el paciente está presentando angina. En caso de que no, se puede dar calciantagonistas hidropiridínicos junto con diuréticos tiacídicos o antagonistas de los receptores mineralocorticoides. Sí, pues entonces se pueden dar el medicamento de elección van a ser los calciantagonistas de hidropiridínicos. Igual, si el paciente tiene las recomendaciones que nos hace como específicamente para pacientes que tienen fracción de eyección reducida, es que no se van a recomendar los calciantagonistas no dihidropiridínicos. Y si el paciente tiene falla cardíaca, fracción de eyección conservada y tiene sobrecarga de volumen, se pueden dar diuréticos. Y también los medicamentos que van a estar recomendados pues son los YECA, ARA2 o los beta bloqueadores. Incluso pues si el paciente está teniendo metas debajo de 130, ¿no? No es necesario como no estar en metas para indicar estos fármacos. Dentro de lo cardiovascular, pues si el paciente tiene fibrilación auricular, pues se dice que al utilizar los ARA2 pues, se van a prevenir recurrencias, y si el paciente tiene enfermedad valvular, específicamente nos habla de estenosis aórtica asintomática, que puede ser un tratamiento con cualquier paciente, pero ir titulando, considerando los niveles de presión, y si es insuficiencia aórtica crónica, pues fármacos, no podemos dar fármacos que enlentezcan la frecuencia cardíaca. En enfermedad aórtica, los fármacos recomendados van a ser los beta bloqueadores. Nada más, aórtica, beta YECAS o ARAs, porque lo que son las de por sí, el gradiente de presión vascular que está teniendo a nivel aórtico está elevado. Quiere decir que le está costando a la sangre pasar. Entonces, es disminuir usar una hipertensión que disminuye la presión arterial para que así la fuerza o la poscarga que tenga que vencer el ventrículo izquierdo horizontal es más fácil que salga. Y en la enfermedad aórtica se refiere a síndrome aórticos agudos. Un paciente con presiones arteriales elevadas que va a aumentar la luz por mi falso volumen de disección. Lo que tienes que hacer es control de presión y control de frecuencia cardíaca en tus cuerpos de región de beta-bloqueadores. Porque si tú solo disminuyes la presión, el corazón va a tener una taquicardia baja, una taquicardia refleja, y sigue siendo un componente del gasto cardíaco. Si tú quieres disminuirlo para disminuir el estrés sobre esa debilidad de pared, eso es beta-bloqueador. Antihipertensivo, ok. Gracias. Y bueno, en pacientes con enfermedad renal crónica se va a recomendar los YECAS o los ARAs. También, o sea, hay que ir evaluando si la creatinina va a estar aumentando. En todos los pacientes que se les va a iniciar YECAS se recomienda que se esté evaluando constantemente la función renal, pero pues en ellos se hace como de manera más estrecha. Igual con estos pacientes se va a iniciar una combinación doble, podemos pasar a una combinación triple, en este caso pues va a ser un bloqueador de canales de calcio más un diurético, en este caso pues va a ser un diurético de ASA. Y también se les puede agregar a la combinación triple algún otro fármaco en caso de que los pacientes no estén llegando a su objetivo. También en esta parte se hace énfasis en las metas, que son menos de 130/80, en si el paciente está teniendo una albuminuria mayor a 300 miligramos sobre decilitro o una creatinina mayor a 300 miligramos sobre gramo en este caso, y si sí lo está teniendo, entonces vamos a dar YECAS. Si el paciente es intolerante al YECA, porque como lo vamos a ver más adelante, pues también tiene efectos adversos, principalmente, o la principal razón por la que se cambia a un paciente que está en manejo con YECA, pues es que esté presentando tos o que esté presentando edema. Si el paciente tiene intolerancia al YECA, entonces se va a cambiar a un ARA2. Hay evidencia de que los YECAS van a enlentecer la progresión de la enfermedad renal crónica y que si no se toleran, pues los ARA2 funcionan de igual manera bien con ellos para evitar la progresión.
Si el paciente no está teniendo alteraciones renales, pues los fármacos que se pueden utilizar son igualmente los utilizados en la primera línea. En un paciente que es post-trasplantado renal, se recomienda utilizar calciantagonistas. Esto, la evidencia dice que mejoran el filtrado glomerular y que nos ayuda a aumentar la supervivencia del riñón trasplantado. La siguiente. Entonces, paciente con albuminura crónica, traten de darle primero a los. Ok. Eso y todo el manejo de, no tanto por la presión, sino por el control de la proteína. Si controlas la proteína, disminuye la producción y entonces siempre es, todo puede asociar, pero principalmente ARA2, estatinas, también de la glucosaminoide, no tanto por la presión, sino por el efecto que tiene y los días electrónicos. En la enfermedad cerebrovascular, que también es una situación especial en donde podemos dar antihipertensivos, pues va a depender si es una hemorragia intracraneal o un EBC isquémico. Lo que nos refiere es que la importancia de dar un antihipertensivo cuando se está teniendo este tipo de situaciones es que se tiene que tener una perfusión cerebral mientras va a disminuir el edema que nos condiciona esta patología. Nos dice que no es recomendable que sea una disminución muy notoria porque justamente va a disminuir esta perfusión y una reducción inmediata de la presión arterial pues menor a 140 en caso de una hemorragia intracraneal nos va a dar más daño que beneficio. Si el paciente está teniendo un EBC isquémico, tenemos que evaluar si el paciente es candidato a tener tratamiento TOC, activador tisular del plasminógeno, y en este caso, pues sí se tiene que ir reduciendo lentamente a menos de 185, 110 antes de iniciar la terapia trombolítica y mantenerse por debajo de 180, 105 en las primeras 24 horas posteriores al evento isquémico. En los pacientes que no son candidatos a la terapia trombolítica, se recomienda que tengan una reducción del 15% aproximadamente en 24 horas. Y también, pues, quisimos colocar esta parte que es importante porque de los pacientes con un EBC isquémico, hasta 80% de ellos van a tener una presión arterial elevada. Como prevención secundaria de un EBC posteriores a 72 horas del evento o ya sea del evento vascular cerebral, del accidente isquémico transitorio, vamos a ver si el paciente previamente tenía diagnosticado hipertensión arterial. En caso de que sí, pues se va a retomar su tratamiento antihipertensivo y la meta igual va a ser menos de 130-80, y si no, entonces se va a evaluar cuál es la presión que está teniendo el paciente, si está teniendo más de 140-90 o menos de 140-90, y vamos a evaluar la utilidad del tratamiento antihipertensivo, igual evaluando su riesgo cardiovascular, y lo mismo, la misma meta pues va a ser menos de 130-80. Este es un esquema sobre la fisiopatología de la hipertensión arterial hecho de manera artesanal, donde vemos la acción de cada fármaco. Y este es un cuadrito muy interesante que nos presentó la Sociedad Europea en su guía del 2013. A pesar que es del 2013, pues es un octágono donde nos da una buena idea de cuáles son los fármacos de primera elección. Tenemos a los diuréticos tiacídicos, que se pueden combinar bien con los IECAs, con los antagonistas de calcio, con los antagonistas del receptor de angiotensina 2, y esos fármacos de primera elección con una combinación adecuada, una buena combinación que hay evidencia que funcionan bien, están unidos por una línea verde, y los fármacos que están unidos por la línea azul, que son los diuréticos tiacídicos, los antagonistas del calcio, los bloqueadores beta, pues son fármacos que igual pueden funcionar, que quizá no lo hacen tan bien como los que están con línea verde, pero que igual es una combinación que nos puede funcionar dependiendo de las características del paciente. Y la línea, si ven, solamente hay una línea roja. Esto es la combinación de IECA y de ARA2, que pues esa sí no está recomendada, por lo que ya platicamos. Y las líneas negras pues, son combinaciones que hasta ahorita pues no se han tenido tanta evidencia de mejoría o de disminución de la presión arterial. Aquí pues pasamos a unas diapositivas donde hablamos ya específicamente sobre cada grupo de fármaco. Mencionamos el rango de dosis, la frecuencia con la que se puede dar, las contraindicaciones y algunas cualidades que tienen estos fármacos. Por ejemplo, los IECAs, pues contraindicaciones absolutas es en el embarazo, en angioedema previo, en el que el paciente esté presentando hipercalemia, que presenta estenosis de arteria renal bilateral.
Y pues una contraindicación relativa es la probabilidad de embarazo, pero pues igual si la persona pues, no está embarazada, los puede consumir sin problema. Y los efectos adversos, las cualidades, pues es que retrasan la progresión de la enfermedad renal, ayudan con el remodelado cardíaco y pues están indicados en pacientes con insuficiencia cardíaca, postinfartos. Los ARA2, igual pues mencionamos las contraindicaciones, los efectos adversos, la cualidad y con ellos pues profundizamos un poquito más en sobre cuál es la reducción que tiene cada uno de estos fármacos. Vemos que el que mayor reducción tiene en la presión sistólica es el candesartán y en la presión diastólica es el valsartán. También quisimos colocar la vida media de este fármaco que pues, nos puede orientar hacia el por qué la frecuencia de cada uno de estos fármacos. También nos pareció interesante colocar si tiene interacción con alimentos porque pues a los pacientes se les menciona, ¿no? Si lo pueden consumir junto con su desayuno o, antes o después. Igual nos parece importante poner las cualidades que son muy similares a las de los YECAS, reducen el riesgo de albuminuria, retrasan la progresión de enfermedad renal, ayudan con el remodelado cardíaco. Con los diuréticos tiacídicos, igual, pues la contraindicación absoluta es gota, pero las relativas son el síndrome metabólico, intolerancia a la glucosa. Y justamente por estas contraindicaciones relativas es que quizá cuando nosotros iniciemos la terapia, pues preferimos usar algún otro fármaco como los bloqueadores de canales de calcio en lugar de los diuréticos tiacídicos, porque pues, la mayoría de la población tiene síndrome metabólico, como ya lo hemos visto en clases previas. Los bloqueadores betas, pues igual tenemos las características, tenemos la clasificación en cardioselectivo y no cardioselectivo, que estos medicamentos pues no se recomiendan como fármacos de primera línea a menos de que el paciente tenga ya cardiopatía isquémica, alguna alteración ya previa. Mencionamos también los antagonistas de calcio, dihidropiridínicos y no dihidropiridínicos, con sus efectos adversos, el rango de dosis y la frecuencia con la que lo podemos dar, las contraindicaciones absolutas que pues sí pueden ser cualquier grado de bloqueo AB, la disfunción grave del ventrículo izquierdo o bradicardia. Aquí presentamos los objetivos de tratamiento, está clasificado por colores. Pero bueno, los que están en verde son los fármacos los que están en verde son los objetivos que tenemos en toda la población, ¿no? En general, dependiendo de la guía, como vemos, la American Heart Association, pues en general marca menos de 130 y menos de 80. La europea, pues sí dice que si el paciente está bien, si es un paciente joven, si no tiene alguna otra comorbilidad, pues podemos llegar a metas menores a 120, 70. Idealmente, pues también todos los pacientes pueden llegar a estas metas de menos de 120, 130 y las recomendaciones que nos hace la Sociedad Internacional de Hipertensión, pues ya es dividida en pacientes menores de 65 años, mayores de 65 años, que pues los mayores de 65 años, pues su meta no va a ser tan estricta, va a ser menos de 140 y menos de 90. Esta es otra tablita que fue tomada de la guía europea, en donde nos va a poner el grupo de edad y la comorbilidad, y dependiendo de eso va a ser nuestro objetivo de tratamiento. Y aquí, o sea, podemos ver que sí varía un poquito entre si el objetivo va a ser entre 130 a 139, si se tolera. Esto es muy importante porque pues no todos los pacientes van a tolerar este nivel de presión y van a empezar con cuadros de hipotensión, aunque pues realmente pues no estén en hipotensión. Igual, esta es tomada de la American Heart Association, en donde pues, nos clasifica dependiendo de los eventos cardiovasculares previos, pero en general es menos de 130 a 80. Esta es una tablita que nos resume de todo realmente, si la presión es normal, el grado de presión, si el paciente tiene factores de riesgo, y aquí pues también es importante mencionar que uno de los principales factores de riesgo cardiovascular con los que sí hay que estar con una estrecha vigilancia al paciente es si el paciente es diabético también. También quisimos mencionar esta parte del embarazo. El embarazo, pues, es un estado en el que también vamos a presentar hipertensión. Bueno, en algunas mujeres presentan hipertensión. Se puede presentar hipertensión esencial previa al embarazo, hipertensión gestacional, preeclampsia, eclampsia. Los medicamentos que van a estar recomendados va a ser el metildopa, el nifedipino, los bloqueadores de canales de calcio, y de forma aguda, si la paciente está presentando una crisis, pues la betalol o hidralazina. Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y los bloqueadores de los receptores de aldosterona no están aprobados durante el embarazo. Se ha encontrado que son tóxicos en el primer embarazo, en el primer trimestre.
Y este es un algoritmo de hipertensión arterial resistente que tenemos que tener en consideración también cuando hacemos el seguimiento del paciente y la evaluación de este tratamiento. Si el paciente no está en objetivos, si ya tenemos 3 fármacos y no está en objetivos, incluyendo un diurético, o cuando se consigue hasta tener más de 4 fármacos, pues tenemos que primero excluir la pseudoresistencia, después identificar, estudiar al paciente si tiene algún factor que está contribuyendo o alguna intervención que no está realizando, algo que esté ahí como que raro dentro de las intervenciones no farmacológicas, revisar si el paciente continúa con obesidad o está incrementando peso, si sigue sedentario, si está teniendo una excesiva ingesta de alcohol o si tiene una excesiva ingesta de sal. Una vez evaluado esto y no encontramos qué es lo que nos está generando esta hipertensión resistente, nos vamos a ver si el paciente está teniendo algún otro factor, como consumo de ANs, hipaticomiméticos, anticonceptivos orales, regalis, efedrina. Si no, vamos a sospechar de hipertensión arterial secundaria. Pues ya vimos lo de la hipertensión arterial secundaria, pero no sé, Lalo, ¿recuerdas cómo sospechamos de hipertensión arterial secundaria? ¿O cómo? Puede ser cuando se diagnostican menores de 30 años, menores de 40 con una hipertensión arterial grado 2, mayores de 65 que debuten con crisis hipertensiva o con que la hipertensión le dé manifestaciones microvasculares tempranas como retinopatía Específicamente. 3 o 4. Ok. Y pues evaluarlo, ¿no? Y también, o sea, continuamos con el algoritmo, sería maximizar dosis de diurético, a añadir un antagonista del receptor mineralocorticoide, añadir fármacos con otros mecanismos de acción a los que ya estamos teniendo. Incluso, pues se puede, o sea, una recomendación es utilizar minoxidil y ver qué tal está mejorando o qué tal está teniendo la respuesta a este paciente. En caso de que no, pues se va a estudiar ya la hipertensión arterial secundaria. En esta pues ya nada más utilizamos 2 diapositivas más, en las que vamos a ver las causas más comunes y las causas no tan comunes de hipertensión arterial secundaria, como ya lo vimos, pues las más comunes: enfermedad renal parenquimatosa, el hiperaldosteronismo primario, el síndrome de apnea del sueño o inducida por fármacos. Esto va a seguir incluyendo el alcohol, porque a lo mejor el paciente no está refiriendo que consume algún otro fármaco, pero pues todos los días tiene consumo excesivo de alcohol. Y en las no tan comunes, como el feocromocitoma, el síndrome de Cushing, el hiperaldosteronismo, el hipertiroidismo, hipotiroidismo, hiperparatiroidismo, cortación de la aorta, enfermedad renal, pues buscar alguna de estas causas y pues enviar como al especialista indicado. Y justamente quise volver a poner la sospecha de hipertensión arterial secundaria, que es lo que nos puede indicar que el paciente está teniendo esta hipertensión. Y como nos decía Lalo, pues algunas de las que nos decía Lalo y otras, pues inicio de la pubertad, edad de comienzo a menos de 30 años, sin que tenga algún antecedente de hipertensión, sin que tenga obesidad ni otro factor de riesgo. Y pues las edades de corte son como menos de 40 años y más de 65 años, también hay que sospecharlo, que el paciente haya tenido un control adecuado y de pronto tenga una crisis hipertensiva, o que esté teniendo una hipertensión arterial resistente y que ya hayamos descartado todo lo que les mencioné en el algoritmo previo, que también esta hipertensión o el daño a órgano blanco, específicamente la retinopatía hipertensiva, pues esté teniendo, o sea, esté de una manera acelerada, que haya un daño desproporcional a la hipertensión, que se esté teniendo clínica de SAUS o de cualquier otra que nos oriente, y que esté tomando algún medicamento. Igual, pacientes que tengan una hipertensión arterial esencial no conocida y que empeore, ¿no? Esté empeorando a pesar del tratamiento médico. Y pues ya, eso sería todo. Muy bien. Bueno, ¿alguien tiene el algoritmo que es de la ACA, si no me recuerdo, menciona que uno de los primeros pasos es asegurarte que el paciente esté tomando la dosis adecuada. La dosis adecuada, sí. El diurético, o sea, si es un diurético que es acídico, se recomienda cambiarlo por un ácido al aire, ¿no? La clortalidona. La clortalidona por una vida muy prolongada. A diferencia de la hidroxia, que la vida es como 2.5 horas, pues esa podría ser la causa, ¿no? Que la respiración no sea la adecuada. Entonces, a veces cambiarlo por la clortalidona, por esta vida media tan prolongada que tiene el 48, 72, pues mejora la situación.
A mí también me hizo muy interesante lo que mencionaba del efecto líquido de hipertensión en la noche. Un estudio muy bueno, New Times, que comparaba, porque mencionaba más que nada, bueno, es un estudio perspectivo que explica 15 pacientes mayores de 18 años, donde comparaban el tratamiento, dándolo en la mañana o en la tarde. Me hizo interesante, es que no hay una institución o no hay mayor riesgo del parto, del estrés, siempre tener en mente los resultados del ACOR, ¿no? Que En la sí, estoy de acuerdo. Y sprint. Demostró que ir al extremo de una terapia intensiva en pacientes con alto riesgo puede ser peor, más allá de beneficio. Puedes implementar los eventos cardiovasculares. Algo también que me hizo muy interesante de este estudio es que estaba leyendo, bueno, no sé si se conoce ustedes, pero es el estudio en población alcohólica, porque era más... No, es gringo. Y bueno, los resultados del sprint del 2015, ¿no? Los originales, no el que salió el año pasado. No, en donde se demostró justamente el beneficio de la terapia intensiva de mantener en metas de control. Pero bueno, tiene el bemol de que no incluyen pacientes con riesgo cardiovascular. Con riesgo, exacto. ¿No? Solamente son personas hipertensas sin ningún otro factor de riesgo. Entonces ese es el problema, porque en la realidad difícilmente una persona con hipertensión no va a tener bastante rendimiento muscular. Y bueno, entonces esos resultados del sprint no son forzosamente extrapolables a la prevención. Aunque metodológicamente es muy bueno y habla, son más de 10,000 pacientes a los que estudiaron, les dieron seguimiento y lo pararon de manera temprana por el beneficio. Por el beneficio. No es replicable. Okay. Entonces nos tenemos que dar por los resultados de la. ¿Algo más que comentar? ¿No? Muchas gracias. Gracias. Sí.